¿Es asistente? Sí, es streaming, ahí es streaming. Ya sabes. Entonces tú vas a escuchar a la profesora, pero ¿ya empiezas? ¿De una ya? Bueno. Buenas tardes, respetados seguidores de nuestros miércoles L. Hoy contamos con la presencia de la doctora Araceli Enríquez, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Con ella estaremos dialogando acerca de su experiencia como docente de español en la Universidad Michoacana y particularmente la situación de los estudiantes indígenas al ingresar a la universidad, toda la situación que ellos enfrentan, especialmente la barrera comunicativa a la que se enfrentan. La profesora Araceli Enríquez es maestra en Lingüística Hispánica y doctora en Lingüística para la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora investigadora de tiempo completo en la Facultad de Letras de la Universidad Michoacana de San Nicolás desde 2003. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores también. Sus principales líneas de investigación son la diacronía del español y el desarrollo de habilidades comunicativas escritas de estudiantes universitarios. Ha participado como ponente en diversos congresos nacionales e internacionales, tanto en México como en el extranjero. Es miembro del Cuerpo Académico de Estudios Lingüísticos, Literarios, de Arte y Comunicación de la Universidad Michoacana y miembro del Núcleo Académico Básico de la Maestría en Estudios del Discurso. En 2014 fue investigadora responsable del proyecto Habilidades Comunicativas en Lengua Española de Estudiantes Indígenas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. A este proyecto en particular vamos a hacer referencia hoy. Buenas tardes, Araceli. Buenas tardes, Clara. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta por poder participar con ustedes. Muchas gracias por la invitación y pues aquí lista para compartir algunas cosas de la situación lingüística en México y particularmente de la situación de los estudiantes indígenas en las universidades. En la introducción de tu artículo, tú haces referencia a tu país, a México, como un país multilingüe y multicultural. Sí. ¿Nos podrías ampliar un poquito más la información en relación con a qué se refieren con que es un país multilingüe y multicultural? Porque, sin embargo, tú dices en tu artículo también que es un país multilingüe y multicultural, pero que no se le da la importancia que requiere a estos dos conceptos. ¿Podrías explicarnos un poco más cuál es la situación de los indígenas en realidad y las lenguas indígenas en este momento? Sí, claro. ¿Existía una política lingüística? Sí. ¿Desde cuándo? Bueno, muy bien. Para comenzar, preparé una presentación breve sobre la situación lingüística en México. La iré pasando y le iré comentando algunas cosas y luego ya precisaré algunas cuestiones que suceden en la actualidad con respecto a las lenguas indígenas. Bueno, pues resulta que México, a pesar de que en México solamente se considera el español como lengua oficial, en realidad hay una gran cantidad de lenguas indígenas, ¿no? Las fuentes de información, digamos, son dos principalmente. Una, los censos de población. El último que se realizó en México es del 2010. De acuerdo con ese censo, en México hay más de 112 millones de habitantes. Y de esos 112 millones, el 6% habla una lengua indígena. Es decir, aunque porcentualmente no es alta, hay una gran cantidad de hablantes aún así, ¿no? Son casi 7 millones de hablantes en lengua indígena. De esos, solo el 15% son monolingües, lo cual quiere decir que el resto habla, además de su lengua indígena materna, también el español. De acuerdo con este censo, el de 2010, hay 89 lenguas indígenas. Sin embargo, a partir de 2003 surge una preocupación gubernamental por el reconocimiento y por la promoción y el rescate y la valoración de las lenguas indígenas. Así que en 2003 suceden dos cosas interesantes. Una, se emite una ley de derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Y con ello, además, se da
el surgimiento del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. ¿Por qué es importante esto? Porque el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI por sus siglas, no habla de lenguas, sino de 3 categorías. Y es importante lo que ellos dicen porque no toman en cuenta solamente los datos de la población, sino también el INALI trabajó con especialistas de las lenguas, con los propios hablantes de las lenguas, así que tiene pues datos por lo menos más fidedignos que los del censo. Lo que hace el INALI no es hablar de lenguas indígenas, sino de 3 categorías. Una de ellas es la familia lingüística, la otra es agrupación lingüística y finalmente variantes lingüísticas. Cuando el INALI habla de familias lingüísticas, está hablando de aquellas lenguas emparentadas históricamente, y la parte importante está relacionada con agrupación lingüística y variante lingüística. ¿Qué considera el INALI agrupación lingüística? Bueno, el INALI considera agrupación como lo que tradicionalmente se considera, que a lo mejor eso hizo el censo de 2010, como el nombre que tradicionalmente se le da a un pueblo, independientemente de que ese pueblo y la lengua correspondiente tenga variantes. Es decir, en agrupaciones lingüísticas podría estar el mixteco o el huichol, sin considerar que muchas veces dentro de esa lengua hay variantes que no necesariamente van a ser inteligibles entre sí. Y finalmente habla de variantes lingüísticas, entendidas como aquellas que presentan diferencias estructurales y léxicas y además implican una identidad sociolingüística que contrasta con la identidad de otros hablantes. Visto así, el INALI identifica 11 familias lingüísticas, lo cual es un dato interesante porque quiere decir que de las muchas lenguas indígenas que hay en México, no todas tienen el mismo origen. Luego, identifica 68 agrupaciones lingüísticas que podrían equipararse con lo que en el censo de 2010 se conoce, se representa con las 89 lenguas. Y finalmente, habla de 364 variantes lingüísticas. O sea, este es un dato impresionante porque se reconoce que por lo menos hay variedad dialectal en este número, ¿no? Que es un número muy grande, 364 variantes. Muchas de esas variantes ya no se entienden entre sí, así que están en un paso cercano a convertirse en una lengua, ¿no? Aún con esta diversidad lingüística en México, como bien decía, solamente el español es lengua oficial, ¿no? Todas estas lenguas, históricamente, todos estos pueblos han estado relegados y a pesar de los esfuerzos recientes, esfuerzos que se cristalizan, por ejemplo, en la existencia de universidades interculturales en las que se promueve principalmente el trabajo de estudiantes con sus lenguas originarias, la creación del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que está dando mucho impulso a la formación de personas que puedan, indígenas, que puedan trabajar, por ejemplo, en la parte legal, en la defensa de los indígenas, en su propia lengua. A pesar de esos esfuerzos, la población indígena sigue relegada, ¿no? Hay asociado desde tiempos novohispanos un aspecto de discriminación con respecto a los grupos. Y eso sigue siendo así. Bueno, finalmente, sobre esas 89 lenguas que reconoce el censo de 2010, son 6 las que cubren casi el total de la población, ¿no? El náhuatl, el maya, las lenguas mixtecas, zapotecas, el celtal y el tzotzil. Y la última cosa que me gustaría decir sobre las lenguas
es que muchas de estas lenguas, de estas 360 y tantas variantes que hay en español, están en riesgo de desaparición, ¿no? Por lo menos 64 están en muy alto riesgo de desaparición y eso significa que tienen alrededor de 100 hablantes o menos. Y ahí muestro un listado de algunas de ellas. Lamentablemente no ha habido una verdadera preocupación gubernamental, a pesar de esos esfuerzos. Por ejemplo, mencionaba hace un momento que existe una ley de derechos lingüísticos de los pueblos indígenas que en realidad se ha quedado mucho más en el papel que en la implementación de la ley, porque además no es una ley cuyo incumplimiento implique una sanción, ¿no? Entonces, pues como decía, no hay un verdadero trabajo en el reconocimiento de las lenguas y los pueblos indígenas. A pesar de que teóricamente por la ley existe, todavía no se han hecho los intentos suficientes, dirías tú, para reconocer a estas poblaciones y a estas familias lingüísticas. Así es, sí. Viven en general pues en situaciones de marginación y de discriminación. Tú hablas de las universidades interculturales en las cuales hay clases para los estudiantes en su propia lengua y ellos desarrollan los programas en las lenguas originarias de los estudiantes indígenas. ¿Sucede lo mismo en la escuela básica? ¿Desde primaria existen escuelas interculturales o solamente es a nivel universitario? Hay algunos esfuerzos pequeños para hacer la educación bilingüe, pero en general no hay un programa nacional que busque la educación bilingüe desde la educación elemental. Estudiantes míos en la universidad, hablantes de lenguas indígenas, lo que me cuentan es que la enseñanza que recibieron en la primaria, por ejemplo, a los 7, 8 años, era mucho más de carácter oral, ¿no? Una competencia oral del español sin ninguna sistematización en el estudio, puesto que tampoco quienes les enseñaban español habían recibido una formación para ello. ¿Sí? Entonces, se han hecho intentos. Actualmente hay, por ejemplo, en Michoacán, que es en el estado donde yo vivo, donde está la Universidad Michoacana, hay algunas escuelas primarias con sistemas bilingües donde efectivamente se están dando clases en purépecha, que es una lengua originaria de esta región, y en español, ¿no? Que se sigue, es un intento más de integrar las dos lenguas. Acá surge un concepto interesante, el concepto del bilingüismo. Te contextualizo un poquito acá, porque tú hablas del programa de educación bilingüe. Sí. En Colombia existe un programa de bilingüismo y un proyecto de educación bilingüe, pero el concepto de bilingüismo que se maneja acá es la relación entre la lengua 1, el español, como lengua oficial, y una lengua 2 como una lengua extranjera. A pesar de que nosotros tenemos, igual que ustedes, una variedad lingüística alta, sí. Y a pesar de que con la Constitución del 91 se legalizan y se oficializan todas nuestras lenguas, se sigue discutiendo muchísimo ese concepto de bilingüismo porque, por ejemplo, a nuestros estudiantes indígenas en las universidades les exigen una segunda lengua, pero esa segunda lengua no es el español, sino es el inglés como los demás estudiantes. ¿Allá se da la misma problemática o es diferente? Sí, es la misma situación, ¿no? De acuerdo con esta ley de derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, la población debería poder acceder a educación en su lengua y a servicios en su lengua, pero no sucede casi nunca así, ¿no? Y cuando se habla, por supuesto, de bilingüismo, no se está pensando en ser bilingüe de español y una lengua indígena. Siempre se piensa sobre todo en ser hablante de una lengua extranjera y de español, ¿no? Entonces sí, es cierto que, bueno, ni siquiera, por ejemplo, en los exámenes de egreso, cuando los alumnos se tienen que titular,
tienen que demostrar su competencia en una lengua adicional, y esas lenguas siempre son extranjeras, no son las lenguas indígenas. Esto genera, y tú lo afirmas en tu artículo, una actitud particular de los estudiantes indígenas cuando llegan a la universidad. ¿Podrías explicarnos un poquito más eso de las actitudes de los estudiantes indígenas frente a su propia lengua, frente a la lengua 2, que sería el español para ellos? ¿Cuáles son los efectos que surge el hecho de que no se privilegien sus propias lenguas como debería ser en ellos? Sí, fíjate que sucede que los estudiantes cuando llegan a la universidad muchas veces niegan que hablan una lengua indígena, ¿no? Y lo hacen porque han sido víctimas de discriminación por el hecho de, sobre todo, de que se les nota al hablar que el español no es su lengua 1. Los estudiantes niegan a veces hablar la lengua indígena, ¿no? Y no es una cosa que les ocurre en la universidad. En realidad, según los estudios, desde muy temprana edad los padres están desde las comunidades indígenas prohibiéndoles a sus hijos hablar la lengua indígena. Justo por eso, porque saben que cuando se enfrentan al mundo hispano van a tener dificultades de aceptación. Entonces, creo que hay que trabajar mucho en 2 aspectos fundamentales. Una, en el reconocimiento de estos jóvenes indígenas del valor de sus lenguas, de la riqueza que eso implica, ¿no? Porque una lengua es una mirada distinta del mundo, por un lado. Y por otro lado, también hay que trabajar en el reconocimiento, en la sensibilización de la población hispana. Estoy pensando en la universidad, por ejemplo, del valor que tiene eso, ser un hablante de una lengua indígena. Entonces creo que hay mucho trabajo que hacer al respecto en ambos lados. Uno es la sensibilización, tú mencionas la sensibilización en la comunidad hispana y das varios ejemplos de discriminación, incluso maltrato por manejo de la lengua indígena en tu texto. Ese ejercicio de sensibilización, ¿cómo lo propones tú? ¿Iniciaría con los docentes, con los estudiantes? ¿Cuál sería un programa ideal de sensibilización en la población hispana para reconocer a sus compañeros indígenas como parte del sistema social? Mira, creo que una primera cosa que hay que hacer es decirles, aunque parezca broma, pero hacerles saber que en la universidad hay estudiantes hablantes de lenguas indígenas. Me parece que hay un proceso de, pues este término que no me encanta tanto, pero de no ser visibles, ¿no? Es decir, hay una necesidad de hacerles saber al hispanohablante que hay otros hablantes, que México es una nación donde hay más de 300 variantes dialectales de otras lenguas y que eso es una riqueza, eso no es en detrimento de nada, ¿no? Eso es al contrario, eso es justo una manera de enriquecer una cultura y que eso también es parte de México. Entonces, tú hablas específicamente de un curso de sensibilización en la universidad. ¿Ese curso de sensibilización está dirigido a quiénes? Hay como varias etapas. Una de ellas es trabajar con los estudiantes de lenguas indígenas, hablar de sus lenguas y hablar de, ¿sabes? Hay todavía muchas especies de mitos sobre las lenguas y creo que es necesario que sepan qué es una lengua, por qué su lengua es valiosa, por qué vale la pena que la conserven, qué implica la pérdida de una lengua, ¿no? Es decir, por un lado, habrá que hacerle saber al estudiante que no debería ser motivo de discriminación hablar una lengua indígena, porque es tan rico como hablar cualquier lengua extranjera. Por otro lado, habría que hablar también con los profesores. Creo que hay una labor importante ahí, porque hay, pues,
no sé si todavía hay ideas de colonialismo y de esta mirada, como ¿sabes? Es como si por algún momento pensaran que las comunidades indígenas no son parte de México, como si eso no fuera México, ¿no? Como si es algo que hay que esconder un poco y no es así. Entonces también habría que hablar con ellos sobre este reconocimiento y esta visibilización de las comunidades indígenas y todo lo que implica, es decir, todo lo que aportan también a la cultura mexicana. Así que habría que trabajar. Por otra parte, yo me he encontrado con la dificultad frente a las autoridades, ¿no? No parece ser en todos los casos como un aspecto relevante que haya que tratar. En el caso particular de mi universidad, creo que se liga a factores de tipo político. El hecho de que en la Universidad de Michoacán haya muchos estudiantes indígenas no tiene que ver solo con que en el estado se hablen por lo menos 4 de esas lenguas, sino con el hecho de que anualmente llegan desde otras regiones, desde el sur del país principalmente, estudiantes asociados a un movimiento que se llama Casa de Estudiante. Y que en muchos sentidos está ligado a cuestiones políticas. Es decir, creo que hay una resistencia de las autoridades por qué va a suceder con una especie de cuando los estudiantes indígenas se empoderen, digamos, ¿no? Se den cuenta del valor que tienen y se integren como parte de una comunidad. Entonces, no hay un interés real, por lo menos yo me he encontrado con algunas resistencias dentro de las instituciones, dentro de las facultades para trabajar con esos estudiantes. Hablemos un poquito ya de la propuesta tuya misma con los estudiantes, de dónde surge, cómo hiciste para visibilizar, comillas, a esos estudiantes Sí. y por qué la propuesta, porque tú hablabas también de que dificultades en lectoescritura los estudiantes hispanohablantes también los tienes. Sí. También los tienen. Claro, y eso seguro lo saben ustedes en Colombia y lo sabemos de todos los países de habla hispana, ¿no? El hecho de que los estudiantes lleguen a las universidades no garantiza el dominio del idioma, mucho menos cuando se trata de esta vertiente del idioma que tiene que ver con las características de un español académico. Y esa es una problemática general, no solo de los estudiantes indígenas. Pero yo empecé a interesarme en los estudiantes indígenas por 2 motivos. Uno, porque tuve oportunidad de tener como estudiantes en la Facultad de Letras, donde se estudia una licenciatura en lengua y literaturas hispánicas. Tuve hablantes de lenguas mayas y pude darme cuenta de que su visión del mundo era distinta y de que tenían muchas dificultades con análisis gramaticales, por ejemplo, del español, ¿no? Con el hecho también de plasmar por escrito ideas. Es decir, había ahí un cruce con sus propias lenguas. Eso por un lado, y por el otro, tuve oportunidad de trabajar con estudiantes indígenas del nivel bachillerato, el nivel preuniversitario, que evidentemente no habían tenido prácticamente ningún contacto con el código escrito. Así que cuando yo llegué con ellos, pues ingenuamente, queriendo implementar un curso de redacción, como lo haría con los hispanohablantes, eso no funcionó, ¿no? Eso no funcionó porque había muchas cosas ajenas para ellos, culturalmente, hablar de la gramática del español para ellos era una cosa verdaderamente ajena. Yo creo que el otro problema que ocurre en la universidad es que, y yo lo decía en el texto, hay un supuesto de que los estudiantes ya fueron educados en español, que recibieron una formación académica, quiero decir, en español. Y bueno, es cierto, pero sobre todo han trabajado en la oralidad, no en la escritura. Sumado al hecho de que sus lenguas son en la mayoría de carácter oral, no poseen escritura, y aunque la posean, la mayoría de los hablantes no conoce la escritura de su lengua, ¿no?
Entonces, creo que es muy entendible que cuando se enfrentan en la universidad a la exigencia de los trabajos académicos en español, va a haber dificultades, ¿no? Y bueno, empecé a mirar un poco qué pasaba en mi universidad y descubrí que había censos en los que se había preguntado a los estudiantes si eran indígenas, si hablaban una lengua indígena, y bueno, independientemente de que esos censos tienen varias cosas que arreglar todavía, pues hay por lo menos hablantes de 15 lenguas distintas en la universidad. Y nadie lo sabe, ¿no? O sea, sabemos que hay estudiantes hablantes de lengua purépecha porque es la lengua indígena mayoritaria en el estado, pero no tenemos conciencia de la presencia de hablantes de muchas lenguas mayas, por ejemplo. Entonces, justo de ahí viene mi preocupación, porque estos estudiantes, además de todo este asunto académico, pues se enfrentan al hecho de que están cambiando de lugar. Vienen desde otros estados, vienen de unas regiones diferentes a la ciudad, aunque esta sea una ciudad pequeña, ellos vienen de poblaciones más pequeñas, y se integran así sin más a una nueva sociedad con unas reglas distintas, con unas formas de vivir distintas, que bueno, que se suman a toda la problemática que van a tener al enfrentarse a las clases dentro de la universidad. Tú hablas de una visión de mundo distinta de acuerdo con la lengua que se habla. Y también en tu artículo mencionas cómo los profesores a veces pensamos que los estudiantes de lenguas indígenas, por el hecho de no hablar español, no desarrollan sus habilidades cognitivas en el mismo nivel que nuestros estudiantes regulares. Sin embargo, tú también explicas un poco que a partir de este presupuesto tuyo se piensa y se desarrollan habilidades cognitivas desde la lengua, ¿cómo podríamos nosotros trabajar para que desde el español también se fortalezcan las habilidades cognitivas y se reconozca la visión de mundo de los estudiantes indígenas? Es una pregunta complicada. Pero sí creo que uno cuando desarrolla la lengua lo hace normalmente a partir de la lengua materna, ¿no? La lengua con la que tienes contacto, la lengua con la que creces, la lengua que aprendes en la familia, que te deja ver de verdad construcciones distintas de la realidad. Entonces, si no hubo un verdadero desarrollo de esa lengua, y si no se toma en cuenta, más bien, déjame replantearlo, si no se toma en cuenta ese hecho, que pueden tener construcciones diferentes del mundo desde su propia lengua, será muy difícil ahora querer que desarrollen en español habilidades cognitivas de tipo occidental. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de la Facultad de Filosofía aquí en mi universidad. Entonces, un día en la Facultad de Filosofía me llamaron y me dijeron, Araceli, queremos que des un curso para los estudiantes, para que los estudiantes indígenas desarrollen el pensamiento filosófico y entiendan a Heidegger, a Kant. Y yo decía, no, el asunto no puede ir así, ¿no? O sea, si no podemos desarrollar ahora el pensamiento filosófico en una lengua que no es su lengua materna, si no han entendido los procesos o si no se ha trabajado con ellos en los procesos también desde su lengua materna, ¿no? Por eso creo que tendrán que ir de la mano, considerar ambas cosas y no hacerla a un lado, no hacer a un lado esa otra lengua. Tocas aquí un tema bien importante y otra vez relaciono con la realidad que nosotros estamos viviendo en el momento acá en Bogotá. Hay diferentes comunidades indígenas que están emigrando de sus lugares de origen a Bogotá y lo mismo que sucede allá, algunos son invisibles ante el resto de la comunidad, otros no tanto y otros son incluidos dentro del contexto escolar. Estoy hablando de chicos, niños y adolescentes incluidos en el contexto escolar
sin ningún tipo de preparación ante la lengua española. Y encontramos los profesores de las clases regulares exigiéndoles que reconozcan conceptos de sociales, conceptos de ciencias naturales, conceptos o de gramática del español, ¿no? Del español e incluso tipología textual desde nuestra visión de mundo. ¿Qué consejos? E incluso estamos pensando en planes curriculares que tengan en cuenta a estos chicos y que de verdad se conciba el concepto de inclusión como la comprensión del uno y del otro dentro del mismo contexto. Viendo esa dinámica, como qué consejos podrías darnos en relación con esta situación que estamos viviendo, que es una situación semejante. Claro, muy parecida. Eso mismo está sucediendo, por ejemplo, en la Ciudad de México. A la Ciudad de México llegan cada vez más gente de otros lugares, muchos de ellos indígenas, y los niños indígenas se incorporan a las primarias donde se enseña únicamente en español. O sea, es exactamente la situación que tú cuentas que sucede en Colombia, ¿no? Yo creo y pienso ahora en la experiencia que tuve con los jóvenes preuniversitarios. O sea, cuando yo llegué con los jóvenes preuniversitarios y les empecé a hablar del español, ellos ponían cara de, no, por favor, otra vez viene alguien a decirnos lo mal que usamos el español. Sí. Cuando la dinámica cambió hacia, hablemos de sus lenguas, veamos qué pueden contar de sus lenguas, qué sucede en sus lugares de orígenes, y además hablamos de por qué era importante también mejorar su dominio de español a nivel académico. La situación cambió, ¿no? Ya no hubo más resistencia frente al español, sino como pues sentirse parte de esta comunidad. O sea, quizá a nivel nacional es sumamente complicado, pero pienso que cada uno en sus pequeños espacios, pensando en nuestras universidades, en nuestros lugares de trabajo, podríamos hacer esa inclusión pues a nivel local, es decir, una inclusión que no sea solamente vamos a incluirlos a la sociedad hispanohablante, sino vamos a incluirnos todos en este espacio porque conformamos una comunidad y deberíamos saber todos un poco de los demás, ¿no? Entonces creo... Perdóname. No, que esa es una labor importante que habrá que realizar. Quizás, ¿sabes? Por eso pensaba justo hace un rato en una clase con los estudiantes, ¿por qué hablar del proceso de visibilización no me resulta tan cómodo? Porque tengo la sensación, por lo menos es una percepción, de que parece otra vez como una postura desde la población hispanohablante de decir hemos decidido que los vamos a hacer visibles, ¿no? Sí. Entendido así, parece que no resultaría otra vez el asunto de la inclusión. Si se entiende más como un asunto de todos queremos hacer visibles, bueno, eso se puede entender. Pero sí, en países como el de México, como el de Colombia, que tienen tanta población indígena, bueno, habría que ir trabajando en eso, en cambiar miradas y actitudes frente a los hablantes de lenguas indígenas, ¿no? Que por supuesto no tenemos frente a un hablante extranjero que habla español. O sea, no nos pasa lo mismo, no generamos esas marcas de discriminación cuando los escuchamos. Y vuelves a tocar aquí un tema bien importante y es la valoración de sí mismo y el concepto de identidad. ¿Cómo contribuirían este tipo de programas, si se incrementan ese tipo de programas, al fortalecimiento de la identidad y la valoración de las lenguas propias? Que nos sintamos los hispanohablantes en general, que nos sientan los hispanohablantes en general, y los mismos indígenas, que sus lenguas son vistas como inferiores frente al español, mientras que hay otras lenguas extranjeras que están siendo vistas como superiores y de mayor alcance, que nosotros tenemos mayores posibilidades si manejamos una lengua extranjera. ¿Cómo
Esa es como la pregunta del millón, pero me gustaría que de pronto nos ayudaras un poquito a dilucidar esto. ¿Cómo hacer, cómo este tipo de programas, desarrollar este tipo de programas para que se contribuya al fortalecimiento y la identidad de nuestros niños, niñas y jóvenes en las universidades? Mira, sí, efectivamente es una pregunta del millón. Por un lado, pienso, Clara, que tampoco podemos resistirnos al hecho de que hablar una lengua extranjera como el inglés es importante, ¿no? Es relevante porque a nivel mundial se ha convertido en un idioma de entendimiento general. O sea, ha llegado incluso, yo creo que el exceso pienso en revistas que se editan en España, que han decidido ahora publicar únicamente en inglés, aunque sean trabajos que surgen de la lengua española, ¿no? O sea, por un lado, tampoco podemos resistirnos a esta cuestión. Es decir, tampoco podríamos evitar o proponer que dejemos de trabajar las lenguas extranjeras. Sin embargo, por otro, revisando en estos días, por ejemplo, la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas, yo decía, es que es una maravilla. Si realmente tuviera efecto, o sea, el hecho de que un estudiante, por ejemplo, pudiera graduarse escribiendo una tesis en su lengua, sería una maravilla, ¿no? Es decir, ir ganando como pequeños espacios, avanzando hacia, pues, a este reconocimiento de las otras lenguas y a la valoración de las otras lenguas. Es decir, decirle al estudiante, también tu lengua puede expresar todos esos conceptos que normalmente solamente se expresan en español, ¿no? Impulsar pequeños programas de revitalización de las lenguas. O sea, pienso en México y en el hecho de que hay tantas variantes ya en riesgo de desaparición, pues justo por eso, porque los especialistas a veces estamos muy ocupados en el español y volteamos poco hacia el trabajo con las comunidades indígenas, por un lado. Y bueno, yo creo que habría que ir sumando esfuerzos pequeños, trabajos en la medida de nuestras posibilidades, pues hasta que eso vaya haciéndose o idealmente llegue a ser un esfuerzo nacional, ¿no? Donde efectivamente se busque esa integración y ese reconocimiento multicultural, porque yo pienso en el caso de México, que además de los estudiantes de lingüística, creo que poca gente sabe la variedad lingüística que tenemos en el país, ¿no? O sea, hay como una idea de que prácticamente el indígena es el mismo y habla la misma lengua y es una lengua que además no cambia, parece que nunca cambia y es la misma. Y no es así, ¿no? No es así, tiene sus propias características y un pensamiento distinto, ¿no? Una estructuración del pensamiento diferente. Ajá. Araceli, tenemos algunas preguntas. ¿Sí? Del público. Diana Huitrago dice, animar a los estudiantes de habla hispana para que participen como tutores o monitores en los cursos de escritura podría ser una buena estrategia para hacer visible el grupo de estudiantes indígenas y promover el aprendizaje cooperativo. ¿Se ha intentado hacerlo? Que los mismos estudiantes trabajen con estudiantes. Sí. Yo creo que esa es una estrategia que en general, no solamente para la población indígena, funciona perfectamente. La educación entre pares. Porque creo que quita esta parte de viene una autoridad a imponerme o a decirme lo que yo debo hacer, ¿no? Sino es ahora viene otro estudiante como yo a hablarme de las lenguas. Yo creo que eso es maravilloso. La parte de enseñanza entre pares yo la he implementado en la universidad con estudiantes hispanos, ¿no? Entre estudiantes hispanos y ha funcionado perfectamente. Y yo creo
que muy bien podría ser una manera de entrar al trabajo con los estudiantes indígenas, eliminando esa parte que digo yo, ¿no? Es el profesor el que me quiere impartir algo, sino más bien son mis compañeros que quieren ayudar en esta parte de integración y visibilidad. Sí, me parece que puede ser, tener resultados muy buenos. No se ha hecho aún, salvo el caso de algunos estudiantes de la Facultad de Letras que ya han empezado a trabajar en tesis sobre el tema y a trabajar directamente con los jóvenes, pero no se ha implementado todavía como un programa general dentro de la universidad y valdría la pena. Seguro que tendría buenos resultados. Ya como para ir concluyendo, tú en la última intervención, en la penúltima intervención, hablaste de la necesidad y las situaciones particulares y contextuales son las que hacen que nosotros como docentes nos sentemos a reflexionar y qué hago con este estudiante, sí. Cómo trabajo con ellos, cómo los hago parte de este entorno, cómo los ayudo de verdad, porque a veces uno se siente inútil frente a la necesidad de este tipo de estudiantes. Considero, al igual que tú, que de esos pequeños intentos se va construyendo una comunidad grande de personas interesadas en contribuir a que los programas interculturales, los programas que tengan en cuenta a los diferentes estudiantes en las comunidades escolares, sea de básica, sea universitario, y el compartir esas experiencias son las que van enriqueciendo el quehacer nuestro, el día a día nuestro. ¿Podrías ya, como concluyendo, hablar de esos principales retos en la educación actual, justamente para que nosotros cada vez seamos más conscientes de estos estudiantes y sigamos proponiendo mayores alternativas de trabajo con los indígenas y hacer de nuestra sociedad de verdad una sociedad multicultural, más bien pluricultural y de respeto a la diversidad? Bueno, creo que una de las cosas que hay que tomar en cuenta primero es que los fenómenos de migración están haciendo que las cosas cambien aceleradamente, ¿no? Si bien es cierto que desde hace ya muchos siglos sabemos que hay indígenas en México, cada vez esos indígenas por diversas razones tienen necesidad de moverse hacia otras ciudades, ya sea por trabajo, por educación. Entonces, creo que es momento de que las universidades no interculturales consideren que también empezamos a hacer universidades llenas de culturas diversas, ¿no? Por lo menos empezar por esa parte, por darse cuenta de que no es una masa homogénea, sino de que hay diversas poblaciones y de que hay estudiantes hablantes de diversas lenguas. Entonces, creo que ese puede ser como una primera tarea, ¿no? Darse cuenta de que las realidades están cambiando y que entonces los sistemas de enseñanza, aprendizaje van a tener que adecuarse a esa nueva realidad. Resulta sumamente complicado porque yo pienso, por ejemplo, en los estudiantes indígenas y pensaba en un caso ideal de que cada uno de los estudiantes indígenas que hay en la universidad quisiera redactar su tesis en su propia lengua, pensando en que su variante tiene escritura, ¿dónde encontramos a los especialistas que puedan leer esas tesis y evaluar esas tesis, ¿no? Entonces, se vuelve un problema complejo, pero creo que habrá que empezar por eso, por reconocer que la situación está cambiando y que hay que tratar de hacer cosas para que esos estudiantes indígenas no sean ajenos, sino se integren y nos integremos todos como una comunidad, ¿no? Ahora fíjate que hace un momento no lo mencioné, pero en este asunto de la educación entre pares y lo que los estudiantes mismos quieren hacer, se está realizando, se va a realizar ya una campaña
por lo menos para, mediante carteles, dar a conocer dentro del campus universitario, pues la presencia de las lenguas indígenas, ¿no? Y hacer como pequeños mensajes en cada una de las lenguas, para empezar un poco a trabajar en eso y en hacer visible pues toda esta variedad cultural que está, en este caso, dentro de la Universidad Michoacana. Gracias, Araceli. Hay otra pregunta sí. de un espectador aquí. Muy bien. Observándolo desde el punto de vista turístico, ¿qué tan posible ve que los estudiantes indígenas puedan participar de una manera activa en propuestas dirigidas hacia visitantes extranjeros en donde el idioma español y el aprendizaje de nuevas culturas es el atractivo turístico principal? A ver, nuevamente la pregunta, que es larga, ¿me dices otra vez? Sí, la leo otra vez. Observándolo desde el punto de vista turístico, sí. ¿Qué tan posible ve que los estudiantes indígenas puedan participar de una manera activa en propuestas dirigidas hacia visitantes extranjeros en donde el idioma español y el aprendizaje de nuevas culturas es el atractivo turístico principal? Creo que no, que para el turismo, bueno, pensando en esa parte, conocer las tradiciones de cada una de las poblaciones y cómo se celebra. No sé, pienso en el reciente pasado Día de Muertos en México y cómo se celebra en las diferentes comunidades y en los diferentes pueblos. Pues por supuesto que los estudiantes pueden colaborar en eso, ¿no? Y seguro diseñar programas en los que participen ellos también y que se aproveche para difundir eso, la parte cultural. A lo mejor el turista, tanto nacional como extranjero, no va a dominar la lengua indígena, pero sí va a tener posibilidad de acceder un poco a la cultura de esos pueblos, ¿no? A cómo se ven ciertos fenómenos, cómo se ven ciertas festividades, y que eso puede resultar de mucho interés, ¿no? Que puede ser también otra manera de ir abriendo esta posibilidad del conocimiento de los otros. A propósito de esto, yo tengo una anécdota cortica en relación a propósito de esta pregunta. La Secretaría de Educación del Distrito acá en Bogotá tiene un programa que se llama Aulas de Inmersión, en inglés, en francés, y hay una aula de inmersión en Guaumeo, que es la lengua de los Guaunan. Los Guaunan es una comunidad indígena aquí en Colombia, en Chocó. Ellos hicieron parte de una actividad general que se llamó Global Village, y todas las personas asistentes que llegaban allí preguntaban, ¿y este país dónde queda? Los Guaunan. ¿Este país dónde queda? Sí. La tarea pedagógica nuestra fue enseñarle al público justamente eso, que ese país, es decir, esa comunidad es Colombia. Y empezaban a preguntar, y de hecho los extranjeros, a propósito de esta pregunta, los extranjeros todos estaban más interesados en conocer sobre los Guaunan y como se decía, buenos días, buenas tardes, en las muchas otras lenguas. A propósito de la pregunta que hacen acá. Sí. Y bueno, hay como pues muchas anécdotas de ese tipo, ¿no? O sea, yo a veces pregunto a mis estudiantes nombres de las lenguas indígenas de México y bueno, conocen aquellas que tienen una gran cantidad de hablantes, pero hay otra gran cantidad de nombres que no les suenan para nada, pero que resulta interesante saber que son lenguas que se hablan, que descubren que son lenguas que se hablan en México, ¿no? Entonces, con esos ejercicios se vaya construyendo una comunidad mucho más diversa, por lo menos más consciente de que existe la diversidad lingüística y la diversidad cultural en cada uno de nuestros países. Creo que sí, por ahí va el primer paso, hacer esa conciencia sobre la diversidad y sobre el valor de preservar esa diversidad, ¿no? Y de constituirnos todos como una comunidad diversa. Araceli, pues muchísimas gracias por este conversatorio tan agradable para mí. Sí, pues yo encantada de participar con ustedes.
Y esperamos que para nuestros seguidores haya sido muy productiva esta sesión. Darte las gracias nuevamente a Araceli y a nuestros seguidores. También, pues, invitarlos a los próximos eventos, a invitar a todos los que nos están viendo y escuchando a nuestros próximos eventos de noviembre. El próximo miércoles 18 de noviembre tenemos 3 invitados hablando sobre la situación en Perú, la situación en Bogotá y la situación en los llanos orientales, específicamente en relación con nuestros indígenas y cómo se está trabajando el español con estos grupos de indígenas. 3 casos, al igual que el que Araceli nos acaba de comentar un poco y contar de manera así muy tranquila y muy de conversación. Vamos a tener la oportunidad el 18 de noviembre también. Y el 25 de noviembre cerramos con nuestra tertulia. Tenemos un invitado especial que nos hablará sobre política, justamente sobre política lingüística, inclusión, dentro de lo que son nuestras comunidades indígenas. Entonces, pues están todos muy invitados. Tú también, Araceli. Pues muchísimas gracias. Me encantará poder escuchar a tus invitados, claro. Muchísimas gracias. Oh, gracias a ustedes. Ya cerramos. Ahí.